Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de esta jornada. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Sesionó Consejo de Estado de la República de Cuba. Intercambia primer ministro cubano con directivos y expertos del Ministerio de la Construcción. Honran en Argentina a las abuelas y madres de Plaza de Mayo a 45 años de iniciada su lucha. Ampliamos las noticias. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al primer ministro, Manuel Marrero Cruz, encabezó esta tarde la reunión semanal con científicos y expertos que desde hace un año enfrentan con sus saberes la pandemia de la COVID-19 en el país. Durante el encuentro, dirigido por el viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, los investigadores presentaron una propuesta de nuevas medidas para contener el virus y actualizaron sobre la marcha de los ensayos clínicos fase 3 de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. Una propuesta de medidas para disminuir los contagios y las muertes a causa de la COVID-19 en Cuba le fue presentada al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por científicos y expertos que luchan contra el nuevo coronavirus. Este fortalecimiento de los protocolos de actuación ante la enfermedad van dirigidos a mejorar el trabajo epidemiológico en las áreas de salud y los municipios donde persisten deficiencias, así como a perfeccionar la atención en las terapias intensivas para disminuir los casos graves, críticos y fallecidos. Nosotros tenemos que aspirar a que no tengamos un solo fallecido, donde además de lamentar el fallecido tengamos que decir que hay cosas que podíamos haber hecho mejor y no las hicimos. Y eso tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con el papel de las mesas coordinadoras, tiene que ver con el funcionamiento y la organización de los servicios hospitalarios, tiene que ver con que realmente todos los productos innovadores los podamos utilizar oportunamente. Durante el encuentro, los científicos y expertos que lideran los prototipos de vacunas le presentaron al jefe de Estado la estrategia de inmunización de la población cubana contra la COVID-19 una vez que se certifiquen los candidatos. Los investigadores actualizaron además sobre la marcha de los ensayos clínicos fase 3 de Soberana 02 en la capital del país y Abdala en las ciudades de Santiago de Cuba, Guantánamo y Bayamo, de los cuales dijeron avanzan tal y como estaban previstos. Ayer empezó la vacunación en Bayamo, en Guantánamo y Bayamo, en todos los sitios clínicos, fue como especie de un pilotaje para ver cómo se movía todo y después ajustar, y en Santiago se comenzó en los dos sitios de Saturnino Lora. Y ya debe entonces extenderse a partir del miércoles, digamos que ya arranca a todo tren, para en alrededor de 10-12 días ponerle la primera dosis a todos los 48.000. Como cada martes, el doctor en ciencias Raúl Guinovar presentó los modelos de pronóstico de la enfermedad en el país, los que coinciden en que se mantendrá muy similares los índices de contagios de las últimas semanas en los próximos 15 días. Cifras que, aunque son elevadas para lo deseado por todos, dijo el experto, evidencian aún que en la mayoría de las provincias hay un control de la enfermedad. En realidad hay que decir la verdad, el trabajo que se ha hecho es el que ha logrado mantener estos niveles de control de la epidemia, ¿no? Porque cuando uno compara, es que uno no se puede sustraer de comparar con otros países, verdaderamente, incluso con países que están vacunando, la situación es bastante, vamos a decir, favorable para nuestro país. Pero bueno, dado las condiciones de nuestro país y dado lo que esperamos y los resultados que esperamos de nuestro sistema de salud, entonces es que se sigue trabajando con intensidad. Y también este martes sesionó el Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento y el control de la COVID-19 en una jornada donde se reportaron 774 nuevos casos. Las máximas autoridades de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Camagüey, Granma y Santiago de Cuba informaron respecto al comportamiento del virus en sus territorios. Especial análisis se hizo sobre la situación epidemiológica en tierras granmenses, donde en las últimas horas se confirmaron 102 positivos, muestra de la compleja realidad del territorio, donde hay una elevada transmisión comunitaria del virus. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Este lunes sesionó mediante videoconferencia el Consejo de Estado, encabezado por el presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del primer ministro Manuel Marrero Cruz y gobernadores provinciales. Los integrantes adoptaron 2 acuerdos y 2 decretos leyes. Entre los primeros está el referido a que la Secretaría de la Asamblea Nacional del Poder Popular cuente con un departamento independiente en cada provincia con la misión de apoyar a este órgano, al Consejo de Estado y a sus oficinas auxiliares en sus relaciones con los órganos locales del Poder Popular en los territorios y en el cumplimiento de sus atribuciones. En la sesión se acordó también que hasta tanto pueda realizarse este año el proceso de rendición de cuentas de los delegados a sus electores, las asambleas municipales del Poder Popular evaluarán con las respectivas administraciones la liberación, un día a la semana, de las funciones laborales de dichos representantes para facilitar mayor vínculo de estos con sus electores, tal como se implementó el acuerdo número 121 de este propio órgano el 21 de octubre de 2020. El Consejo de Estado aprobó el decreto ley para la creación de la medalla conmemorativa 60 aniversario del Ministerio del Interior para, en ocasión de esta efeméride, reconocer la actitud mantenida por esas fuerzas. Asimismo, suscribió otro modificativo del decreto ley número 202 sobre la prohibición del desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas y sobre su destrucción del 24 de diciembre de 1999, con el propósito de adicionar las nuevas sustancias químico-tóxicas que fueron incorporadas en el 24º periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre las Armas Químicas a dicho tratado internacional. En la reunión fue aprobada la propuesta de integrantes de la comisión que presentará el anteproyecto del Código de las Familias a la Asamblea Nacional del Poder Popular de conformidad con la disposición transitoria 11ª de la Constitución. Como se expresó en la sesión de diciembre del pasado año de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la política está aprobada y la Comisión ampliará el proceso de estudios y de consulta realizados para hacer efectiva la preceptiva constitucional. Ahora echamos un vistazo a la realidad internacional. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, honró este martes a las abuelas y madres de Plaza de Mayo por los 45 años de lucha en defensa de los derechos humanos. Víspera del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, Fernández destacó la labor de la organización social que nació en 1977 durante la última dictadura cívico-militar argentina. Expresó que ellas tuvieron el coraje que no tuvo el resto de la sociedad y por eso son inmensas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió hoy al Congreso norteamericano aprobar medidas para la restricción del uso de armas de asalto y reforzar el control sobre el acceso a otros dispositivos de fuego. Biden recalcó que no es necesario dilatar la toma de medidas de sentido común para salvar vidas en el futuro. El gobernante insistió en abordar las lagunas en el sistema de verificación de antecedentes para quienes portan armas de fuego. Varios líderes demócratas apoyan los reclamos del mandatario y recientemente, la Cámara de Representantes aprobó 2 proyectos de ley pendientes sobre el tema. Precisamente la administración del presidente Joe Biden divulgó videos que muestran las condiciones de vida de niños migrantes en centros de detención en la frontera estadounidense. En las imágenes se aprecia la compleja situación que enfrentan bajo custodia del gobierno de Estados Unidos en medio de la crisis por el aumento de los migrantes centroamericanos. En febrero de 2021 se registraron más de 9.900 menores no acompañados, casi el 10% del total de personas que llegan a la frontera sur. Israel celebró sus cuartas elecciones en 2 años en medio de la crisis política del país por los casos de corrupción que enfrenta el primer ministro Benjamín Netanyahu, de 71 años, frente al gobierno desde 2009. Aún así, medios de prensa locales muestran una leve ventaja preliminar para Netanyahu. Una televisora extranjera ofrece detalles. Los israelíes volvían a las urnas el martes en medio de una fuerte división que ha sumido al país en un estancamiento político. El primer ministro Benjamín Netanyahu, juzgado por corrupción pero artífice de una masiva campaña de vacunación contra el coronavirus, espera extender su mandato, el más largo de un jefe de gobierno en Israel. En las últimas elecciones, el gran opositor al mandatario era Benny Gantz. Ahora los sondeos pronostican que el principal rival de Netanyahu es el centrista Yair Lapid. Este es el momento de la verdad, eventualmente todo se reduce a 2 opciones.
un gran Yesh Atid o un gobierno tenebroso, racista y homófobo. Por detrás aparecen el candidato rebelde Gideon Sa'ar y el líder de la derecha radical Naftali Bennett, seguidos de una decena de partidos que en el sistema proporcional israelí tienen que recabar al menos 3,25% de los votos para obtener diputados. Durante toda la campaña han sido como niños jugando en la guardería. Realmente no muestran seriedad. No da la sensación de que nuestros líderes realmente estén pensando en cómo mostrarse como líderes. Netanyahu espera aliarse con la derecha religiosa, pero también por primera vez con la extrema derecha. Lapid cuenta con un acuerdo con partidos de izquierda y de centro, pero también con la derecha decepcionada con el primer ministro. Este lunes comenzó en La Habana el estudio de intervención controlada de Soberana 02 para trabajadores de la salud y de BioCuba Pharma, así como otros grupos de riesgo. La inmunización inició en el Instituto Finlay de Vacunas, precisamente el centro donde se desarrolló el candidato vacunal. En el Instituto Finlay de Vacunas, donde se gestan 3 de los 5 candidatos vacunales anti-COVID-19, comenzó esta semana el ensayo de intervención con Soberana 02 para sus trabajadores. Estoy feliz, estoy contenta, es bueno porque es parte de los resultados de nuestro trabajo de Soberana, es parte de todo del quehacer diario de todos estos meses de lucha, de sacrificio que hemos llevado. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con sueros y evaluamos muestras, por lo tanto estamos de alguna manera expuestos a un riesgo biológico. Ahora sin dormir, esforzándose, trabajando, sacrificio y nada, el pueblo que espera la vacuna que ya aquí está y es 100% segura. 150.000 voluntarios del sector de la salud y de la biotecnología forman parte del nuevo estudio, mientras continúa la fase 3 de ensayos clínicos en 8 municipios de la capital. Nuestros trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate contra la COVID, es muy necesario que se beneficien con esta vacuna, Soberana 02, y también dentro de los centros de BioCuba Pharma, comenzamos por el Instituto Finlay de Vacunas y por el Centro de Inmunología Molecular, porque bueno, saben lo que representa para nuestros trabajadores que se inicie precisamente en este lugar, son los trabajadores que más cercanos han estado al desarrollo del producto. Cada resultado será contemplado para el curso de la investigación. Este estudio no tiene placebo, ya es el candidato vacunal con 3 dosis, es decir, 2 dosis del candidato vacunal Soberana 02 y la otra dosis, la tercera dosis con Soberana Plus. El nivel de exposición al contagio ha determinado la muestra y mientras una reportera queda pendiente por los parámetros de salud, el equipo de prensa que la acompaña ya recibió su primera dosis con el candidato vacunal que abre otro camino a la vacunación masiva. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El futbolista cubano Onel Hernández era esperado esta mañana en Guatemala para unirse a la selección nacional de nuestro país, pero no pudo llegar porque hoy cerraron el aeropuerto Aurora de la capital guatemalteca debido a las cenizas que provienen de la erupción del volcán Pacaya. Vamos a ver las imágenes de la erupción de este volcán. Aquí la tienen, gracias a la corresponsal de Prensa Latina en Guatemala, Maite Marrero. El volcán está en erupción desde hace 45 días en el departamento de Escuintla, pero hoy incrementó la expulsión de capas de cenizas que llegaron a la capital guatemalteca y por tanto paralizaron las operaciones en el aeropuerto. Por ello, Onel Hernández se quedó varado en México y el también atleta cubano Michael Reyes le pasó lo mismo, pero en Panamá. Según me indica desde la sede del Comisionado Nacional de Fútbol, Oliet Rodríguez, ellos mantienen comunicación constante con las autoridades de todos los niveles para posibilitar el arribo a Guatemala de Onel y Michael en cuanto reactiven las operaciones aéreas. Por ese motivo, el equipo tampoco pudo hacer hoy el reconocimiento de la cancha donde será el juego mañana. No obstante, se mantiene una altísima motivación en las filas de nuestra selección. A propósito del tema, el canal Tele Rebelde transmitirá mañana miércoles el juego de las eliminatorias de fútbol
entre Cuba y Guatemala en vivo a las 8 de la noche, hora de nuestro país. Sin embargo, el encuentro del próximo domingo 28 entre Cuba y Curazao no lo podemos transmitir porque ese choque correspondía a Cuba como sede, pero como se va a efectuar en terreno neutral allá en Guatemala, no tendrá cobertura televisiva. Telerebelde también ofrecerá en los próximos días otros juegos del mismo grupo de Cuba. Y termino con informaciones del béisbol. Hoy Radio Rebelde transmitió el primer juego de preparación entre los miembros de la prenómina del equipo Cuba que entrena en el Estadio Victoria de Girón de Matanzas. El colega Abdulier Reyes nos confirma desde la sede que los más destacados del choque de hoy fueron Denis Laza de 3-2 con par de impulsadas, Pavel Quesada con jonrón y 3 remolques y Dayan García de 3-3, incluyendo un vuelacercas y 3 para el plato. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. También para ti, Pavel. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió un mensaje de felicitación a los profesionales de la meteorología a propósito del Día Mundial de esa ciencia. En su cuenta en Twitter, el jefe de Estado agradeció a los expertos del estado del tiempo por sus valiosas informaciones y alertas. El Día Mundial de la Meteorología se dedica este año a los océanos como condicionantes del clima. El mandatario incluyó las etiquetas Somos Cuba y Cuba Viva. Buenas noches. Como cada 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial, una fecha que aprovechamos para felicitar tanto a todos los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, desde las estaciones meteorológicas hasta los que llevan la información a la población, como a la gran cantidad de aficionados que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero también en esta fecha la Organización Meteorológica Mundial aprovecha para difundirle a la humanidad un mensaje que desde hace varios años, además de tener en cuenta el tiempo y el clima, este año pone en primer lugar el papel del océano, por la importancia que tiene tanto en el comercio como en la vida de las personas. Y bueno, durante esta jornada las condiciones del tiempo han tenido muy poca variación en el territorio nacional. Hemos tenido, bajo la influencia de las altas presiones, condiciones de mucha estabilidad en todo el país, muy poca nubosidad durante la tarde, solamente en algunas localidades de la región oriental tenemos algunas áreas de chubascos que pueden ocurrir durante horas de la tarde y la noche de hoy. También durante la madrugada se registró una temperatura mínima de 8.8 grados Celsius en la estación meteorológica de Unión de Reyes en la provincia de Matanzas. Para mañana las condiciones del tiempo, muy poca variación, mucho sol durante la mañana en gran parte del país, algunos nublados en zonas de la costa norte, sobre todo del extremo oriental, y para la tarde cielo parcialmente nublado y la probabilidad solamente de algún chubasco aislado en localidades del interior del oriente del país. Continuará siendo escasa la probabilidad de lluvias en el resto del territorio nacional. En cuanto a las temperaturas, todavía hacia zonas del interior del occidente se pueden registrar valores algo fríos, por debajo de los 13, 14 grados Celsius, en el resto estarán entre los 15, 17 grados, muy similares también en zonas del interior de la región central, pero para el oriente estarán por encima de los 19 y hasta 22 grados Celsius. Ya en la tarde continuará la tendencia al ascenso de las temperaturas y tendremos valores máximos que estarán por encima de los 28 a 31 grados, que pueden ser superiores en localidades del interior, pero sobre todo en zonas del sur oriental, donde pueden llegar hasta los 33 grados Celsius. Los vientos serán de región este en zonas de la costa norte, del centro y del oriente del país, variables y débiles en el resto del territorio nacional, con velocidades de hasta 25 km por hora, y solamente en el occidente serán de región sudeste con igual velocidad. Con estos vientos tendremos oleaje para la costa norte oriental y poco oleaje para el resto de los litorales, incrementándose oleaje durante la tarde en zonas de la costa norte, del occidente y el centro del país. Los próximos 3 días va a ser muy poco el cambio en el tiempo, continuará siendo baja la probabilidad de lluvias y tendremos noches frescas y días cálidos en todo el país. Así que, mis amigos, las condiciones del tiempo van a variar muy poco para las próximas 24 horas. Tendremos otro día cálido con muy poca lluvia en todo el país. A usted le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana. Felicidades, Elier, y también, claro está, al profe, al meteorólogo mayor, al doctor Rubiera. Bueno, a buscar mayor calidad en las construcciones y en su expresión visual, convocó el primer ministro Manuel Marrero Cruz a directivos y expertos de ese organismo. En el encuentro abordaron la política de la vivienda en su tercer año de implementación. A la reunión asistieron el viceprimer ministro, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y el general de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín. A pesar de las limitaciones de recursos en Cuba, no hemos renunciado al desarrollo de las inversiones en la construcción, afirmó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión de trabajo que analizó los resultados del 2020 y las prioridades del Ministerio de la Construcción para 2021. Y no se dudó en decir, bueno, habrá que disminuir las inversiones donde no se tengan todos los recursos, pero nunca se ha detenido, ni se detuvo en el 2020, ni se ha detenido
los procesos inversionistas en el país. ¿Por qué? Porque no hemos renunciado al desarrollo. No solamente el sostenimiento de lo que ya hemos logrado, sino el desarrollo. En el encuentro se informó que el pasado año se terminaron 47.297 viviendas, de ellas el 55% por esfuerzo propio. Las construidas a través de empresas estatales y por la vía del subsidio no alcanzaron los niveles previstos, mientras las acciones de rehabilitación están al 77% del plan. Las cifras dan cuenta de que todavía queda mucho trabajo por delante para satisfacer las necesidades del fondo habitacional del país. Hay un programa también especial para la capital del país, un programa especial que está dirigido a rescatar fundamentalmente las zonas más deterioradas del fondo habitacional y las edificaciones que están con dictámenes técnicos de alto nivel de deterioro. También este año los recursos de materiales que salen de forma liberada por el MinSIN, dirigirlo con mayor precisión hacia los subsidios. En ese particular, el ministro del sector, René Mesa Villafaña, insistió que hay que visitar cada familia que vive en situaciones de vulnerabilidad, cuyas viviendas se afectaron tras el paso de eventos meteorológicos, los que están albergados y aquellos que tienen necesidades de subsidios. Por la importancia del programa de la vivienda y la situación que tiene hoy, nosotros tenemos que dar una mirada diferente, porque hay indicaciones que no se están cumpliendo. Y hay que ir lugar a lugar a visitar las viviendas, apoyado por supuesto con la Dirección de Inspección Estatal, con toda la capacidad de auditoría que nosotros tenemos. Pero los más vulnerables no lo estamos resolviendo. ¿Dónde están los incumplimientos? Células básicas habitacionales. En el corto plazo está el imperativo de elevar la producción de materiales en la gran industria, entre ellos el cemento, para asegurar programas inversionistas, las exportaciones y la venta a la población. También la industria local en los municipios tiene el reto de aportar más a la construcción de viviendas. El premier cubano se refirió además a la necesidad de que los proyectos tengan mayor integralidad. A veces llega el momento que el proyecto anda por un lado, el inversionista o el contratista por un lado, el inversionista por otro, constructor por otro, proyecto también por un lado y después los materiales que se requieren para la construcción andan por otro. La dependencia a la importación de muchos materiales de construcción, y es por eso que nosotros tenemos que tener un trabajo mucho más integral desde que nacen los procesos inversionistas. Marrero Cruz insistió en la importancia de formar fuerza de trabajo calificada en diferentes especialidades de la construcción. Igualmente señaló la necesidad de hacer más expeditos los trámites a la población en el tema de la vivienda. Durante esta reunión se evaluaron otros retos del sector, como la adecuada promoción de los cuadros en los territorios, la introducción de tecnologías para las nuevas inversiones y la aplicación de los resultados de aquellas investigaciones asociadas a la construcción. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mañana miércoles en la revista Buenos Días comparecerán funcionarios de los Ministerios de la Agricultura y de Finanzas y Precios para abordar las adecuaciones a los precios y tarifas en el sector agropecuario. El espacio El Tema de la Semana, que conduce el periodista Lázaro Manuel Alonso, tiene abiertos sus canales de comunicación para que usted participe en el debate. Buenas noches. Esta mañana tuvo lugar la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro 2021 al periodista y crítico Reinaldo Cedeño Pineda. Celebrado en la sede del Gobierno Provincial de Santiago de Cuba, el acto de entrega fue transmitido vía streaming y en él las máximas autoridades del partido y el gobierno de ese territorio entregaron el galardón a Reinaldo Cedeño Pineda. En transmisión conjunta desde La Habana participaron el ministro de Cultura Alpidio Alonso, así como representantes de la Unión de Periodistas de Cuba y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. El titular cubano destacó la alegría que provocó el anuncio de la entrega de este galardón a Reinaldo Cedeño, una muestra más del reconocimiento y prestigio que ha alcanzado con su trabajo. Este martes fue presentada la campaña comunicativa que acompañará la celebración por primera vez del Día del Son Cubano el próximo 8 de mayo. En conferencias de prensa, sus organizadores ofrecieron detalles.
Rectorada por el Instituto Cubano de la Música y el maestro Adalberto Álvarez, la celebración del Día del Son Cubano estará dedicado al aniversario 110 del natalicio de Arsenio Rodríguez, a los 120 años de Ñico Saquito, al centenario del Septeto Habanero y los 75 años de vida de Eliades Ochoa. 8 de mayo, Día del Son Cubano. Nacimiento, natalicio, aniversario de Miguelito Cuní en Pinar del Río, Miguel Matamoros en Oriente, y a través de estas dos grandes figuras homenajear a todos los grandes soneros de nuestro país. La celebración y la campaña que los representan están centradas en visibilizar el son como el elemento cultural esencial que es para nuestra nación, no solo desde las grandes personalidades que lo representan y defienden, sino desde el público y otros espacios como los grupos portadores. Los creadores explicaron además que esta es una campaña y un programa de actividades pensados para su desarrollo y visibilidad en las redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación, respondiendo a la situación epidemiológica del país. El Día del Son Cubano además se celebrará en alianza con instituciones y empresas como Artex, la EGREN y los Consejos Nacionales de Artes Escénicas y Casas de Cultura, y cada provincia tendrá la autonomía de sumar sus propias actividades. Y esta noche se estrenó el tema que el Grupo Buena Fe dedicó al personal científico que ha trabajado en la creación de las vacunas cubanas contra la COVID-19. En transmisión en vivo en la emisora Habana Radio y el perfil de Facebook de la agrupación fue realizada la presentación oficial. En próximas emisiones usted tendrá todos los detalles. Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches también para ti, Liet. Autoridades del Ministerio de Salud Pública, BioCuba Pharma, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Instituto Finlay de Vacunas comparecieron hoy en la mesa redonda para ofrecer detalles sobre la actual fase 3 de ensayos clínicos de los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02 y la continuidad del camino hacia la inmunización masiva de la población cubana contra la COVID-19. La doctora Ileana Morales, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, anunció que desarrollarán en La Habana un estudio amplio de intervención con Soberana 02 y Abdala en la población mayor de 19 años. La vacunación se efectuará en los meses de marzo, abril y mayo y alcanzará a 1.700.000 capitalinos. En el espacio radio-televisivo también se anunció el inicio de un estudio de intervención en profesionales de la salud y la ciencia en las provincias del oriente del país. Progresivamente, Cuba avanza en el camino de la inmunización de toda la población, a la vez que evalúa la eficacia de cada uno de los candidatos vacunales. Para los internacionalistas cubanos que combatieron en Etiopía y Angola, este mes recoge importantes batallas que influyeron en el curso de la historia y aún perduran. La victoria en Cuito Cuanavale en Angola marcó la derrota del ejército racista sudafricano. El 23 de marzo de 1988, en la remota localidad angoleña de Cuito Cuanavale, se produjo el combate que sentenció la suerte del apartheid. El 25 del propio mes, pero de 1984, aún sin los primeros rayos del sol, se produjo el asalto a la localidad pesquera de Zumbe y los adversarios recibieron la viril respuesta de más de 200 colaboradores cubanos, en su totalidad civiles, junto a los miembros de la Organización de Defensa Popular, ODP. Una herida abdominal. 8 años antes, el 27 del 1 marzo de Angola independiente, en 1976, se produjo la estrepitosa salida del último bastión de los racistas sudafricanos en su primera desventura en Angola. El desenlace final en África Austral no fue un fenómeno divino y menos que menos casual, como definiera posteriormente el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Memorias de una historia reciente. Adrián Migueles y Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Por su atención, muchas gracias. Pasen muy buenas noches. Continúe cuidándose, que las noticias sobre las vacunas son cada vez más alentadoras, pero la mejor medicina sigue estando en nosotros mismos. Buenas noches.